Estamos contentos y estoy seguro que ustedes también, y felices por las alabanzas de este día, por los mensajes también, que durante todos estos días, desde el miércoles, jueves, viernes, sábado, hoy día, el Señor ha permitido dar. Este momento, mis hermanos, vamos a dedicarlo a poder responder algunas preguntas, algunas inquietudes que son importantes para fortalecimiento de nuestra fe, para crecimiento también, ¿no?, en el conocimiento del Señor, y estar listos y preparados para predicar el Evangelio y dar razón sobre todo de nuestra fe. Me encuentro pues con mis hermanos Emanuel Vallejos. Gracias, Emanuel, por estar aquí. También nuestro hermano Daniel Cúcaro, quienes estaremos, y este es su servidor también, dispuestos para poder responder preguntas de ustedes y también a las personas que nos están escuchando desde sus hogares. ¿Sí? Podemos recibir sus preguntas por el chat, ¿sí?, de esta transmisión. Así que vamos a orar en este momento y vamos a dar inicio a esta parte del programa. Una transmisión especial. Vamos a pedir a nuestro hermano Daniel Cúcaro que nos pueda dirigir en oración y luego vamos a empezar con las preguntas. Querido Señor, al iniciar esta parte de la programación queremos que Tú estés dirigiendo y respondiendo las preguntas, que nos des la sabiduría y las palabras para que sea clara la respuesta y pueda ser eficaz en el corazón de aquellos que lo preguntan. Que las personas que van a participar con sus preguntas las hagan desde lo más íntimo de su corazón y no con el deseo de poner piedras de tropiezo. Señor, que tu palabra pueda ser clara en la mente de cada uno de nosotros. Por Jesús lo rogamos. Amén. Muy bien, va a estar pasándose un micrófono entre el público, ¿sí? Y vamos a empezar, ¿sí?, por este lado, aquí, ¿sí? Hermanos que tengan preguntas ya para poder hacer, veo por ahí algunos ojos, ¿sí? Ok, muy bien. Puedan por favor ponerse en pie y pedir el micrófono, ¿sí? Muy bien, ahí sí se puede alcanzar por favor el micrófono, muchas gracias. Un feliz sábado. Sí, se escucha. ¿Sí? Buenas tardes, hermanos, un feliz sábado a todos, especialmente a nuestro Dios que está con nosotros. Me siento muy feliz por eso, y a ustedes, hermanos, que están listos a responder nuestras interrogantes. Bueno, primero sería esto, quizá por el tiempo, ¿no? Tengo muchas preguntas, pero quizá una vez nomás voy a participar, aunque yo quisiera más. De repente mis hermanos también van a tener, y por eso, la verdad no sé con cuál comenzar. A ver, voy a comenzar por esto. Soy uno de los que, seguramente aquí mis hermanos son igual, algo semejante a lo que soy. Me gusta investigar, leer y confirmar lo que escucho, algo nuevo. Eso cuando mi hermano Carlos Cabello llegó a Vista Alegre, a mi pueblito, le dije que necesitaba 38 años para llegar a comprender, porque hasta ese entonces estaba tan incrustado en mí lo de la Trinidad, ¿verdad? Entonces me acuerdo que mi hermano me dijo, esto es pronto, no vas a demorar. Y me animó. Entonces empecé y continué hasta el día de hoy. Ahora mi pregunta sería, bueno, aunque, como digo, quisiera hacer más preguntas. Bueno, si lo hay, ya lo voy a hacer. De pronto alguien dice, pero hablar del tema del Espíritu Santo, ¿es un tema de salvación?
Voy a hacerlo los dos de una vez por si ya no tenga otra oportunidad. Ese es uno. Y lo otro es, mire, nosotros escuchamos a grandes hombres que Dios está levantando. Puedo hablar allí del pastor Esteban Bor, Oliver Coronado, David Gates y otros más, ¿no? Entonces, de pronto ellos también hacen referencia al Espíritu Santo con citas del Espíritu de Profecía y de pronto no está muy en acorde con lo que ahora estamos estudiando. ¿Qué se puede decir con respecto a ellos? Esas dos preguntas también sería, ¿no? Ok, ¿quiere, hermano, entonces hablar sobre, o su consulta está en relación al asunto del Espíritu Santo que es Cristo? ¿Sí? Correcto. Sí, para ser más directo. Ok, si es un tema de salvación, hablar de que el Espíritu Santo es Cristo. Y la otra consulta sería si los hermanos que mencionó, ¿no? Que están predicando, ¿no? Defendiendo una Trinidad, están... ¿Cómo? Bueno, sí, ellos están entendiendo ciertas citas de la sierva del Señor que ahora también ya acabamos de escuchar, pero que quizá no tienen el mismo entendimiento, la misma posición que ya se tiene acá. Muy bien. Se puede decir con ellos. Bien. A ver, ¿por quién comenzamos? ¿Es un tema de salvación hablar que el Espíritu Santo es Cristo, declararlo? Yo pensaba que no. En una época. Yo pensaba que este tema no era tan trascendente. Hasta que, gracias a Emmanuel, me enteré de una cita de Elena de White, de Primeros Escritos, donde ella refiere que hay dos Espíritus Santos. Que cuando los redimidos o los hijos de Dios se inclinan delante del Padre, un grupo pide el derramamiento del Espíritu Santo, pero su corazón está volcado hacia las cosas del mundo. El pedido del Espíritu Santo, Padre, envíanos tu Espíritu, dice este grupo, en realidad es un pedido falso. Es un pedido de compromiso nada más. Somos cristianos, queremos el derramamiento del Espíritu Santo, Señor, envíalo. Pero es un compromiso superficial. Y entonces el que sopla sobre ellos el Espíritu Santo, entre comillas, es Satanás. Y les envía su Espíritu. Pero el grupo de verdaderos cristianos que conocen a Dios, que se interesan en las cosas de Dios y que están dispuestos a morir por Cristo, reciben el Espíritu de Cristo. Y esto tiene referencia a Juan 17:3. La vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando desviamos nuestra atención del conocimiento de nuestro Padre Celestial, es muy probable que caigamos en las manos de otro espíritu, que también lo mencionamos esta mañana, ¿no? Que hay dos espíritus, el espíritu de esclavitud y el espíritu de libertad. Y como no entendemos realmente a quién le estamos orando, usamos el mismo nombre, pero no es la misma personalidad. Una proviene de Satanás, una es el soplo de Satanás y otro es el soplo de Cristo. Y con esto me refiero unas páginas más adelante, unos capítulos más adelante, a Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo procede de Jesús. Sopló Jesús y llegó el Espíritu Santo. Hay otro Espíritu Santo que quienes no conocen al verdadero Espíritu Santo, que es Cristo, cuando piden ese Espíritu Santo y no lo piden con sinceridad de corazón, simplemente porque quieren el poder del Espíritu Santo para hacerse notorios o para que quién sabe cuáles son sus intenciones, reciben el soplo de Satanás. Esa es la cita de Elena de White. Satanás sopla sobre ellos su espíritu, pero no es un espíritu de Cristo, sino que proviene de Satanás. Por eso creo que este es un tema muy importante. Lo entendí después de algún tiempo
en el cual consulté con un pastor muy amigo mío hace muchos años sobre este tema y me dijo, no es verdad presente. Creo que verdad presente es concentrarnos más en otros temas. Y él me mencionó esos temas, no viene al caso ahora, son temas sobre los eventos finales y cosas por el estilo. Y yo me quedé con eso y lo creí durante 10 años probablemente, que no era un tema trascendente. Hasta que leí estos versículos que le acabo de mencionar a usted y me di cuenta que sí, porque corremos el riesgo de estar pidiendo otro espíritu. Amén. Muchísimas gracias. Quería quizás mencionar algo acerca de esto, porque ya que contó su experiencia también, en mi caso, después de estudiar el mensaje de justificación por la fe, me quedó claro que esto se resume en el Cristo en nosotros. Y eso es, queridos hermanos, algo literal. No es representativo, no es un asunto simbólico. Es realmente Cristo morando en nosotros al punto de que Él viva y yo muera. Y esto es de salvación porque Cristo es, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Él es el que provee vida. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 menciona, hablando del postrer Adán, Cristo, ¿sí? Espíritu vivificante. Así que si queremos tener vida eterna, ¿quién nos la puede proveer? ¿Quién más que Cristo en nosotros? Y esa es, sin lugar a dudas, nuestra esperanza de gloria. ¿Cómo no va a ser un tema de salvación si esto tiene que ver con el asunto de conocer al único y verdadero Dios? Hace poco tuvimos una campaña en Chile, ¿no? Que te conozcan a ti, ¿no? Y envío un saludo grande a todos nuestros hermanos que están en Chile. Y allí nos enfocamos a presentar estudios que están en relación al asunto de tener la persona de Cristo en nosotros, y eso influye en el asunto de conocer en verdad a Dios. Eso es conocer a Dios. Tener a Cristo en nosotros, eso nos lleva o conlleva a conocer en verdad, queridos hermanos, a Dios. Hay muchas cosas quizás para aclarar con respecto a lo que estoy mencionando, pero a fin de cuentas, mis queridos hermanos, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. La victoria la vamos a obtener, el conocimiento de Dios lo vamos a obtener a través de su espíritu. Y eso es, mis queridos hermanos, Cristo en nosotros. Sí, respondiendo con respecto a los ministros que mencionó, sin personalizar, personalmente yo creo que hay muchos siervos de Dios que están predicando diferentes mensajes. Dios los ha levantado con mensajes particulares a cada uno de ellos. Cada uno tiene una función en el cuerpo de Cristo y Dios es paciente. Dios ha sido paciente con nosotros. Nuestra única función es orar por no solamente ministros, sino hermanos o familiares que no hayan visto luz en este mensaje, que no lo consideren quizá importante o que incluso lo consideren malo o peligroso. Simplemente nuestra única función es presentar y orar por ellos, nada más. No podemos lanzar ningún tipo de condenación porque lo que haríamos es básicamente cerrar más la puerta a esas personas, porque daríamos una mala señal de carácter, lo cual se vincularía con ese mensaje que estamos dando y obviamente básicamente cerraría la puerta, ¿no? Pero Dios es paciente y Dios tiene siervos sinceros que están trabajando y que tarde o temprano van a ver la luz, o si ya la vieron, quizá van a ver, como dijo Daniel, la importancia del tema, ¿no? Como él lo vivió en su propia experiencia. Amén, alabado sea el Señor. Este es el tiempo, queridos hermanos, y creo que tú y yo nos estamos dando cuenta del realce de este mensaje en este tiempo. Alabado sea el Señor. Hay otra pregunta. Vamos a hacer una pregunta al público y una pregunta a nuestros hermanos que nos están siguiendo por la transmisión. Se ha mencionado en muchas ocasiones y hemos recibido estas cosas.
que lo que está aconteciendo, lo que se está presentando, lo que se está predicando, sin lugar a dudas, declaran algunos hermanos, que es la apostasía alfa. Entonces aquí viene la pregunta. La apostasía alfa, ¿en qué está relacionada con el mensaje de Dios, del verdadero Dios? ¿En derredor de esto está inmerso en esto? Y bueno, yo creo que para la respuesta habría que tomar en cuenta también la apostasía. La pregunta fue de la omega. La apostasía alfa estaría también obviamente en relación con esta. Pero la omega está relacionada con el asunto de Dios, del verdadero Dios. Sí, no, ¿y por qué? No sé cuántos conocen lo que fue la apostasía alfa. Está relacionada con el doctor John Harvey Kellogg y un libro que él escribió, El Templo Viviente, The Living Temple, refiriéndose a la obra del Espíritu Santo. Y él cometía algunos errores influido por la teología o el pensamiento hindú. El doctor Kellogg había pasado algunos años como misionero en la India, igual que el pastor Spicer. Pero cuando volvió a los Estados Unidos, él quiso mostrar al Espíritu Santo influido por el pensamiento hindú, que veía el espíritu de los dioses en todas las cosas de la naturaleza. El espíritu está, es el panteísmo, ¿no? Todas las cosas son Dios, está el espíritu de Dios en todas las cosas. Y él transmitió eso en un libro, en este libro que mencioné, de una manera tan sutil que muchos pastores adventistas y teólogos adhirieron a ese tipo de pensamiento, de que el espíritu estaba en todo, en la naturaleza, en el sol, en la luna, en todo estaba el espíritu de Dios y que era Dios. Como dije, hay mucha sutileza en eso, hay que hilar muy fino para encontrar los errores. Elena de White leyó el libro y encontró los errores. En realidad, Dios le inspiró para encontrar los errores y ella le recriminó a John Kellogg dónde estaban los errores. Entonces él hizo algunos cambios en el libro, pero finalmente sus cambios no fueron suficientes porque él siguió manteniendo su postura y hubo un quiebre allí entre Elena de White y parte de la obra adventista y el doctor Kellogg y algunos seguidores de él. Ese quiebre se llamó la apostasía alfa. Elena de White dijo, va a venir un tiempo en el cual la apostasía se llamará omega, será la última, sacudirá a la iglesia adventista, producirá una división igual que la que tenemos ahora, pero va a ser peor. Y tenía que ver con el Espíritu Santo. Entonces, quienes mencionan esto acusan a los antitrinitarios de ser los representantes de esa apostasía omega, porque justamente el tema es la ubicación del Espíritu Santo dentro de la divinidad. Nosotros no somos panteístas, o sea que no estamos relacionados con el pensamiento que tenía Kellogg, no tenemos nada que ver con eso. Pero tampoco somos trinitarios. Tenemos que entender algo sobre la historia adventista, es que la historia adventista comenzó con un grupo de hombres y mujeres que tenían distinto tipo de concepción religiosa acerca de Dios. Algunos provenían de la conexión cristiana y eran antitrinitarios. Algunos eran arrianos, como Urias Smith, que creía que Jesús era un ser creado. Otros, muy poquitos, eran trinitarios. Pero ellos decidieron formar un grupo que creía la Biblia y solo la Biblia, y cuando entendieran un tema, ese tema
lo estudiarían hasta las últimas consecuencias, hasta el último versículo bíblico, y recién cuando estuvieran convencidos sería el fundamento de esa nueva organización o de ese nuevo movimiento. Y pasaban horas, días y meses estudiando. No se convencieron del sábado de la noche a la mañana porque Rachel Oakes se lo contó a José Bates. Y lo convenció a Bates y Bates los convenció a todos los demás. No, Bates presentó el tema y dijeron, vamos a estudiarlo. Y se pusieron a estudiar y dijeron, esto es verdad. Y como eso, todos los temas que forman los pilares de nuestra fe y la base de nuestra religión fueron examinados hasta las últimas consecuencias. Y en los primeros 50 años de la Iglesia Adventista, aun cuando había entrado entre los pioneros 2 o 3 que eran trinitarios, Elena de White era trinitaria, sí, es verdad, su familia era trinitaria, eran metodistas y los metodistas son trinitarios. Pero todos dejaron de lado las creencias que traían de sus religiones anteriores para poner a la Biblia en primer lugar. Y en esos primeros 50 años se terminaron las controversias. Elena de White dice, en estos 50 años se pusieron las bases de nuestro movimiento, de nuestras creencias, y la Trinidad no está en esas bases. La Trinidad comenzó unos 10, 15 años después de esos 50 años, por presión de otro grupo que entró a la iglesia y se transformó en líderes de la iglesia, pero venían de iglesias trinitarias. Ellos no habían estado con los pioneros fundacionales estudiando día y noche, quemándose las pestañas y tardando meses para entender los temas. No habían estado allí. Era una segunda generación de dirigentes y muchos de ellos ya provenían de iglesias trinitarias. Así que el tema de la Trinidad para esa segunda tanda de dirigentes era un tema bastante común. Y algunos empezaron a introducirlo dentro de la iglesia. El pastor Wilcox, por ejemplo, que venía de una iglesia trinitaria y que escribió algunos artículos trinitarios en la Rivian Herald. Pero él no era de los pioneros fundacionales. Él era la segunda etapa. Lo mismo pasó con Kellogg. Kellogg era de una segunda etapa. La apostasía omega, de la cual menciona Elena de White, tiene que ver en una controversia con el Espíritu Santo. Y nosotros nos tenemos que presentar. ¿Estamos en la apostasía omega? Sí. ¿Quiénes son los que conforman la apostasía omega? ¿Somos nosotros los antitrinitarios o son los trinitarios? Defendiendo a rajatabla algo que la Biblia no especifica, no es clara y no es lo que enseña. Simplemente lo traemos o lo traen de una tradición católica. Eso es lo que tenemos que deducir cada uno. ¿Será esta la apostasía omega? Algunos dirán que sí. ¿Ven? Estos sacan el tema del Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo cuando la Biblia dice que hay 3. Pero yo les hago una pregunta. Y esto es más o menos lo que decía John Lockborough, lo que decía Jaime White, que eran antitrinitarios hasta la médula. Ellos decían lo siguiente, John Andrews también lo decía. La Trinidad atenta contra la lógica y atenta contra la Biblia, porque la Trinidad nos hace creer en 3 dioses. Y eso es lo que cree la Iglesia Adventista actualmente, que hay 3 dioses que son uno. Triteísmo en realidad sería, ¿no? Manuel lo explicó hace un par de conferencias atrás, donde él explicó cuál es la Trinidad católica y cuál es la Trinidad adventista. Las dos son falsas, porque no hay 3 dioses. Hay un Dios, el Padre, que tiene un Hijo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de ambos, que proviene del Padre, deriva en el Hijo y el Hijo lo envía hacia nosotros. No es difícil de entender esto. Lo que es difícil de entender es que hay 3 dioses que son uno, pero la Biblia dice que hay uno que manda al otro. Y eso es difícil de entender. Si los 3 son iguales, ¿por qué Dios manda al Padre y después manda al Hijo? Dios Padre manda al Hijo y después manda al Espíritu Santo. O sea que si son iguales,
el Hijo también podría mandar al Padre, el Espíritu Santo también podría mandar al Padre, y eso es ilógico. Y nuestros pioneros, que eran personas muy lógicas y muy inteligentes, lo sabían y lo entendían. Y presten atención a lo siguiente. Hay una falsedad, y esto lo quiero dejar puntualmente bien claro. Cuando alguien les dice a ustedes, porque nuestros pioneros no entendieron el tema fundamental de la Trinidad, les están mintiendo. Nuestros pioneros eran súper inteligentes. John Andrews, que fue antitrinitario hasta su muerte, era una de las personas más inteligentes de su tiempo. Sabía 7 idiomas, leyó la Biblia y la conocía casi de memoria. Esos hombres, como Jaime White, como John Loughborough y otros, no creían en la Trinidad porque sabían cómo se había impuesto la doctrina de la Trinidad, porque como es ilógica y la gente no la puede entender y no la puede creer, la Iglesia Católica la impuso a raíz de decretos de muerte, de persecuciones. No se puede actuar así con una doctrina cristiana. ¿Cómo se impuso el domingo también? ¿Por convencimiento de la gente? No, a la fuerza. Y así es como Satanás actúa. Entonces, si yo tengo que creer en una doctrina que tiene que ser impuesta a la fuerza porque es ilógica, prefiero creer en una doctrina que es lógica y que la Biblia me dice que la vida eterna está en adorar al Padre y al Hijo. Muy bien. Gracias hermano Daniel por la respuesta. Es la parte que le corresponde al público presente. A ver, ¿quién tiene una pregunta? Muy bien. A ver, allá pidieron primero. Muy bien. Sí, que sea directa, ¿no? Puntual también, ¿no? Por favor. Gracias, hermano. Solamente quiero hacer 2 preguntas, basadas en la Escritura. Apocalipsis 14:1. ¿Puede dar lectura a alguien de ustedes? Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Amén. Mi pregunta es, ¿cuál nombre está escrito en la frente de los 144,000? ¿Cuál nombre del Padre? ¿Dios? ¿Jehová? ¿O cuál nombre? Muy bien. Gracias, hermano, por la pregunta. Bueno, yo no voy a dar una impresión personal quizá. Entiendo que las Escrituras nos muestran que Dios estableció un sacerdocio. Ese sacerdocio levítico tenía una vestidura específica y dentro de esa vestidura había un turbante, o que en algunas Biblias dice una mitra, y en esa mitra tenía una chapa de oro que decía santidad a Jehová, ¿no? Sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, ¿sí? O por lo menos que tiene varios símbolos. Y la contrapartida de los 144,000 es la gran ramera que aparece en Apocalipsis capítulo 17. Y en Apocalipsis capítulo 17 se nos dice que esa ramera también tiene un nombre escrito en su frente: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Algunas versiones por ahí ponen en mayúscula unas palabras y otras ponen otras en mayúscula, pero las más antiguas ponen la palabra misterio en mayúscula. Entonces, evidentemente, los 144,000 tienen el nombre del verdadero Dios, que es Jehová, ¿no? O sea, ese es el nombre personal de Dios. Que más allá, y sin entrar en el tema de la pronunciación, que es un tema de debate, que por lo menos personalmente yo no entraría, tiene un significado que es inequívoco: yo soy el que soy, ¿sí? Ese es el significado inequívoco del nombre de Dios, que está puesto en español para que cada uno de nosotros lo entienda. Entonces,
Los 144.000 tienen el nombre, en algunas versiones dicen de él y de su padre, o sea, del Cordero y del Padre. Otras versiones dicen de su padre nada más, pero tomando la que dice solamente de su padre, es que tienen al verdadero Dios. O sea, creen en el verdadero Dios. Sin embargo, la ramera cree en un Dios que es un misterio. Por eso tiene el nombre de su Dios en su frente. Esto independientemente de la pronunciación del nombre. Entiendo que el nombre de Dios que lo caracteriza, por lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 14, dice: Jehová, este es mi nombre, con él se me recordará por todos los siglos. Anteriormente le dijo: diles que yo soy el que soy, te he enviado. Está la traducción y lo que sería la pronunciación o la transliteración en español, ¿no? Pero respuesta sencilla: Jehová. Muy bien. Gracias. Sí. Bueno. Vamos respondimos la primera pregunta. Vamos a dejar entonces que nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión nos hagan una pregunta también, ¿sí? Gracias, hermano Juan. Muy bien. Gracias también, Emanuel, por la respuesta. Dice Jolly Cordero: el pastor Wagoner escribió en Cristo y su justicia un libro, ¿no? Lo conocemos, que el Espíritu Santo es el Espíritu tanto del Padre como del Hijo, es el Espíritu de ambos. Y en Manuscript Releases, el volumen 14, la página 23, el párrafo 3, Elena de Guay escribió que el Espíritu Santo es Cristo. Entonces viene la pregunta, ¿no? ¿Es de ambos, sí? ¿O es de Cristo o es Cristo? Bueno, el Espíritu de Cristo es el Espíritu del Padre también. O sea, la respuesta es muy sencilla, porque es el mismo Espíritu. El Padre le dio a su Hijo su Espíritu cuando lo engendró, y depende de quién lo envíe, sería entonces el Espíritu de Dios, Padre, o el Espíritu de Cristo. Depende de quién lo envíe, pero es el mismo Espíritu. O sea, si nosotros consideramos que son dos espíritus distintos, ya tendríamos una tetridad. El Padre, el Hijo, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, y nos vamos acercando rápidamente a una poligamia. Y no es así. Nosotros tenemos que entender que, como leímos esta mañana en Juan 4, 24, Dios es Espíritu. Y Él dio su Espíritu a su Hijo cuando lo engendró. Ya está. Es fácil de entender, no la compliquemos más. El problema de la teología, de las religiones, es que complican innecesariamente las cosas. Es así de simple. Bueno, quería mencionar algo con respecto a esto. Gracias, hermano Daniel. Hechos capítulo 2, versículo 33, ¿sí? Si buscamos en nuestras Biblias, Hechos 2, 33, habla acerca del momento que el Padre le dice al Hijo: siéntate a mi diestra, ¿no? Y esto es cuando Cristo es exaltado por la diestra de Dios, dice: y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. ¿Sí? Está en contexto, recordemos, Hechos capítulo 2, al asunto del derramamiento del Espíritu Santo, estando los apóstoles todos unánimes juntos en el aposento alto. ¿Sí? El Padre le entrega la promesa al Hijo. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. Y esto está en relación, queridos hermanos, con el asunto del pacto. ¿Sí? Aquí Cristo, al sentarse a la diestra del Padre, está ganando para nuestro beneficio y abriendo la oportunidad de que Él, Cristo mismo, pueda morar en nosotros. Juan capítulo 1, el versículo 1, también recordemos que es la revelación de Jesucristo que el Padre le dio y se lo envió a sus siervos los profetas, o en este caso a Juan, y también a nosotros a través de su ángel, menciona. Eso dice las Escrituras, ¿sí? Y ahí vemos pues lo que Emanuel estuvo presentando hace un momento, ¿no? Los tres poderes, ¿no? Está el trío celestial, la familia celestial,
trabajando en pro de nuestra salvación. Recordemos, queridos hermanos, que Cristo también mencionó que todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Padre le da el Espíritu al Hijo para que el Hijo pueda entregárnoslo a nosotros. Y esto es un asunto verdaderamente muy, muy importante e interesante en el cual debiéramos nosotros meditar. Todo lo que el Hijo es, y esto voy a hablar un poco general del estudio acerca de la cristología, inclusive no como se enseña, sino de lo que la Biblia manifiesta. Cristo es lo que es por voluntad del Padre, por ser engendrado del Padre, por salir del Padre. Tiene vida en sí mismo por voluntad del Padre. Juan capítulo 5 lo manifiesta así. Y no deja de ser interesante este asunto leyendo lo que dice también Juan capítulo 6, versículo 44. Y antes de leer Juan 6:44, recordemos, ¿quién lleva a las almas a Cristo? Es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es el Espíritu Santo quien conduce las almas a Cristo. Miren lo que dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de quién nos lleva a Cristo? Dice que es el Padre, mis hermanos. Y no, repito otra vez el tema que expuso nuestro hermano Emanuel, cuando dio esa primera cita, que después que se rompe la relación entre el ser humano, Adán y Eva, ¿no? Cuando caen en pecado, con Dios, y ahí la sierva del Señor señala quién es Dios, rompe su relación con el Padre, dice. El Padre se iba a comunicar con los seres humanos caídos en pecado a través de Cristo y los ángeles. Entonces, mis queridos hermanos, esto debe llenar nuestra mente para poder hallar respuesta a este asunto, ¿sí? El Espíritu Santo es Cristo, ¿sí? Y Cristo es lo que es por el Padre. El Padre le da al Hijo y el Hijo nos lo entrega, ¿sí? Así que no hay contradicción en este asunto, sino que una cosa se apoya con la otra. Ok, bueno. Muy bien, espero que hayamos podido responder esta pregunta. Sí, ahora sí, mi hermano Juan, por favor. No sé si puedo, hacer otra pregunta fuera del tema que estamos hablando del Espíritu Santo. Sí, claro Ya. que sí. Entonces, mi pregunta es basada en el libro de Isaías, el 66, 22, 23, donde dice que en los cielos nuevos se adorará de sábado en sábado y de mes en mes. Ahora, ¿están cumplidos o están por cumplirse? No la vemos muy clara su... Yo la entendí. ¿Sí? Ok. Te referís a que si esta es una profecía que está en el futuro. Okay. Bueno, yo creo que es clara la respuesta, porque todos aquí, o la gran mayoría, hemos enseñado que el sábado va a estar vigente en el cielo leyendo este pasaje. O sea, todos hemos enseñado que el sábado no pudo haber sido clavado en la cruz por el hecho de que en los cielos nuevos y la tierra nueva, o sea, en el futuro, de paso, algo interesante, Isaías 65 y 66, que hablan de cielos nuevos y la tierra nueva, están en Apocalipsis 21 en adelante, ¿sí? Después del milenio, ¿sí? Ahí es donde Apocalipsis 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, exactamente como lo dice Isaías. Entonces, evidentemente está en el futuro, y entiendo que la pregunta va apuntada no solamente al sábado, ¿verdad? Sino a lo que dice al lado, de luna nueva en luna nueva. Evidentemente vamos a adorar a Dios de mes en mes o de luna nueva en luna nueva, porque va a estar el árbol de la vida, incluso, que da cada mes su fruto, ¿sí? Y que es el que nosotros vamos a participar. Cuando la Biblia en Apocalipsis dice que está el árbol de la vida que da cada mes su fruto, ¿cómo se contarán los meses en la tierra nueva? Luna nueva en luna nueva, tal cual como lo dice aquí. No sé si quieren agregar algo más. Ok.
Muchas gracias. Gracias también, Emanuel. Aquí tenemos una pregunta. Dice, saludos desde Vinces, Ecuador. Un saludo para todos nuestros hermanos que nos están viendo también en el Ecuador. Para todos. Dice, cuando hablamos que nuestro Salvador fue engendrado, ¿hubo más de un engendramiento? Yo puedo iniciar, pero les doy la palabra. Cristo nació 2 veces. Cristo nació una vez en la eternidad, en los días de la eternidad, como dice Miqueas 5:2, como lo dice Proverbios capítulo 8, antes que Dios creara todas las cosas ya había sido engendrada. Como lo dice el mismo Cristo, yo salí de Dios y vine al mundo. Y nació por segunda vez de la carne, según dice el apóstol Pablo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo nació 2 veces, dijo alguno de nuestros pioneros, algunos por ahí habrá escuchado mencionar esta cita, no recuerdo quién fue, pero uno de nuestros pioneros decía, Cristo nació 2 veces, una vez del Espíritu y por segunda vez de la carne, para que nosotros que nacimos en la carne podamos nacer nuevamente en el Espíritu. O sea, Cristo vino a reconciliarnos con Dios, a hacer el camino descendente, digamos, ¿no? Pero sí, según lo que la Biblia nos dice, fue engendrado en los días de la eternidad y fue engendrado de María, y la sierva del Señor agrega sobre el nacimiento de María que en un nuevo sentido cobró el nombre Hijo de Dios. O sea, nuevamente tenía un sentido el nombre Hijo de Dios al nacer de María. ¿Por qué cobró un nuevo sentido? Porque ya era hijo antes de encarnarse, ¿verdad? Muy bien. Sí. Muy bien. Gracias. Gracias, Emanuel. Gracias también por la pregunta a nuestros hermanos en Vinces, Ecuador. Tenemos una pregunta aquí. Nuestro hermano había levantado la mano. Adelante, por favor. Gracias, ha sido más. Gracias. No necesitamos que salga. Que la paz de nuestro Dios gobierne nuestros corazones, queridos hermanos. Amén. Quiero enfatizar en la palabra para hacer la pregunta. Está en 1 Corintios todo el versículo 4, que habla acerca del ministerio de los apóstoles. Y el primer versículo dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y en el 6 hace una recomendación, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Amén. Amén. En mi manito cayó esta revista. Soy de aquellos que me gusta ir a visitar las iglesias y a escuchar, bajo la premisa que está escrito, examinarlo todo y retener lo bueno. Y el título es sobre las lecturas para la Semana de Oración 2021. Lleva por título Fortalecer con el poder de su Espíritu. Y habla acerca de este tema, y me gustaría que me den un alcance, una aclaración al respecto, y en qué contexto la hermana G. de White, la pluma inspirada, la sierva de Dios, escribe. Dice, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarlo porque el Señor no se los ha revelado. Los hombres que tienen puntos de vista fantásticos pueden juntar pasajes de las Escrituras
y darles una construcción humana. Pero la aceptación de estos puntos de vista los hará no fortalecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo. El último es añadido. Con respecto a tales misterios que son demasiado profundos para el entendimiento humano, estoy parafraseando, para nuestra mente finita, limitada, hay una palabra que dice: el silencio es oro. Me gustaría, en el amor del Señor, que me dé un alcance. ¿Y en qué momento, en qué contexto escribe la hermana G. de White? Volvemos a leer el versículo 1 de 1 Corintios 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué entendemos por un administrador? ¿Qué hace un administrador? Toma los recursos, las cosas que tiene a su alcance y les designa un orden. Un buen administrador de un edificio, por ejemplo, ve que las luces funcionen, que se paguen las cuentas, que se limpien los lugares comunes, etc. Eso es lo que el Señor dice que nosotros hagamos con su palabra. Por eso nos dice, los misterios, que son misterios, déjenlos como misterios. Ahora, los misterios que han sido revelados, encárguense de explicarlos. ¿Por qué hay misterios revelados y misterios no revelados? Porque hay cosas que son demasiado altas o sublimes para la mente humana, pero que se pueden entender, con esfuerzo se pueden entender. Pero hay cosas que son tan elevadas que no se pueden entender ni aunque me lo expliquen durante 1000 años. No se pueden entender. La naturaleza del Espíritu Santo es una de esas cosas que no se pueden entender. Pero la relación entre el Padre y el Hijo se puede entender porque la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, es abundante en eso. Y también en el Antiguo Testamento se habla de la relación de un hijo que tuvo Dios. Yo lo mencioné en Moyobamba, Daniel capítulo 3, el texto de Elena de White, que voy a repetir, donde los hebreos que estaban en Babilonia le comentan la historia de la redención a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, cuando mira el horno de fuego y ve al cuarto personaje, él lo reconoce como el Hijo de Dios. ¿Y cómo reconoce al Hijo de Dios si él no tenía idea de que Dios tenía un hijo? Elena de White nos dice definidamente, y esto para que no quede ninguna duda, y también ustedes pueden buscarlo en sus teléfonos o si tienen los comentarios bíblicos adventistas, en el tomo 4, cuando se refiere a este pasaje de Daniel 3, ustedes pueden leerlo, dice exactamente lo mismo de lo que yo les voy a leer a continuación. Y esto es que los hebreos le dijeron a Nabucodonosor que Dios tenía un hijo. Escuchen. ¿Cómo supo Nabucodonosor que el aspecto del cuarto era como el del Hijo de Dios? De los cautivos hebreos que estaban en su reino, había oído acerca del Hijo de Dios. Ellos habían sido portadores del conocimiento del Dios viviente que gobierna todas las cosas. Review and Herald, 3 de mayo de 1892, dice Elena de White. Y el comentario bíblico adventista dice que la palabra que utiliza Nabucodonosor es similar a la palabra que se utiliza en hebreo para designar a Dios, Elohim. Solo que Nabucodonosor la dice en arameo, que es Elihim. Es bastante parecida a la hebrea. Nabucodonosor estaba haciendo referencia a que ese ser que apareció allá dentro del horno de fuego con los 3 jóvenes
era el Hijo de Dios. Elena de White también lo confirma. Y lean, por favor, el comentario bíblico, porque de esta forma ustedes se van a convencer que nosotros no somos anti-adventistas del séptimo día, sino que creemos que nuestra iglesia ha tomado un rumbo distinto al de nuestros escritos fundacionales. Dejamos de leer nuestros escritos fundacionales y adoptamos una nueva teología. Y cada vez esa nueva teología nos está uniendo más a Roma. Y esta es la advertencia que nosotros decimos. Nos están llevando a Roma. Abran los ojos porque las nuevas teologías nos están llevando al ecumenismo, que el ecumenismo nos está llevando a Roma. Y un día vamos a abrir los ojos sorprendidos porque estamos en Roma y no vamos a saber cómo salir. Quisiera agregar una cosita con respecto al tema de los misterios. Ahí dice los misterios. No voy a citar los textos porque no los tengo ahora en la mente, pero si alguien los quiere después yo se los puedo pasar y hay material sobre eso. Pero tanto la Biblia como el Espíritu y Profecía dice que hay varias cosas que son un misterio. Por ejemplo, la encarnación de Cristo. O sea, cómo Cristo se hizo hombre. Cómo Cristo está con nosotros a través de su Espíritu, que es lo que hace referencia a esa cita, o sea, la naturaleza del Espíritu Santo. Y también cómo el Padre y el Hijo desde la eternidad estaban juntos. Y la Biblia menciona que esas cosas son misterios, pero el punto es que no son misterios el qué, sino el cómo. ¿Cómo es que eso sucede? O sea, yo no puedo explicar cómo Cristo está conmigo ahora, pero no es que sea un misterio que es Cristo. O sea, no es un misterio la identidad del Espíritu Santo. La cita que usted mencionó ahora dice que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio, pero no la identidad, porque la misma Elena dice que el Espíritu Santo es Cristo mismo, despojado de la personalidad humana, pero independiente de ella. Es decir, Elena G. White dice que el Espíritu Santo es Cristo. Entonces, cuando la Biblia habla de estos misterios, son cosas que no podemos explicar cómo es que suceden. ¿Cómo es que Cristo se encarnó como un bebé? Eso es un misterio, pero no es un misterio que el Hijo de Dios se encarnó. O sea, lo que tenemos que saber no es el cómo sucedió, lo que tenemos que saber es que sucedió, ¿sí? Entonces, a veces aplicamos la palabra misterio al qué, cuando en realidad la palabra misterio está referida al cómo, ¿sí? O sea, cómo sucede, cuál es el proceso. ¿Quién puede explicar la naturaleza, la sustancia del Espíritu Santo? Nosotros no lo podemos explicar, pero podemos aceptar que Cristo está con nosotros. Así es, y necesitamos también prestar atención al hecho de que, o sea, no predicamos acerca de la naturaleza del Espíritu Santo, predicamos quién es el Espíritu Santo. Y en ese sentido sí está escrito, porque en más de una ocasión la sierva del Señor menciona es Jesucristo, ¿no? Es el verbo, ¿no?, que se menciona ser o estar, ¿no? En inglés, ¿no? También es Jesucristo. Si hiciéramos una ecuación, sería un igual, ¿no? Espíritu Santo igual Jesucristo. Y eso la inspiración misma lo dice. Entonces, ¿cómo podemos decir que es un misterio cuando este punto de señalar que el Espíritu Santo es Cristo, si la misma revelación lo está dando? ¿Sí? Y cuando declaramos esto, no es un asunto de invención de idea, o como en alguna ocasión nos han dicho, en tu mente es, en tu imaginación es. ¿Cómo va a ser una imaginación de uno si uno tiene la letra delante de sus ojos? O sea, y llegamos a un punto de estar discutiendo ya cosas que tienen que ver con el absurdo, finalmente. Pero queridos hermanos, aprovecho esto para invocar algo. Es necesario confiar en el escrito está, como está escrito. El texto con su contexto. Y saben, necesitamos hacer un trabajo especial. Y no les impongo esa carga que yo no haya hecho. Personalmente, y el Señor lo sabe, he tenido que desaprender mucho. Desaprender para poder, que hoy por hoy, lo declaro delante de mi Señor, las Escrituras puedan abrirse delante de los ojos de uno.
y ver cosas maravillosas que antes las habíamos leído y ahora es cuando las vemos y decimos gloria a Dios por aquella joya. Y realmente los cultos personales se tornan, ¿qué cosa? Una delicia. Delicia, y nos sentimos llenos del alimento espiritual. Necesitamos, queridos hermanos, ejercitarnos. ¿En qué? En diferenciar cuál es palabra y pensamiento de Dios, inspiración de parte del Señor, y cuál es filosofía, pensamiento de hombres. No es difícil, no es imposible, se puede, testimonio de eso podemos dar, pero necesitamos ponernos a trabajar en ese sentido. No predicamos cosas misteriosas, son cosas que están escritas. El problema es que vienen ahora y dicen, sí, dice que está escrito, pero no es así. Cuando te dicen, sí está escrito, pero no es así, es porque ya van a meter pensamiento de hombre. De por hecho. Así que necesitamos, queridos hermanos, estar apercibidos, atentos con este asunto. No dejes que otro te dé el alimento que el Salvador te quiere dar, el Maestro de Maestros te quiere dar. Muy bien, esperamos que de esta manera se haya podido responder. Gracias Emanuel, gracias hermano Daniel también por la respuesta y gracias también por la pregunta. Hay una pregunta dirigida a nuestro hermano Emanuel. Y hace alusión, y es la hermana Damaris Flores Sosa, hace alusión a algunas declaraciones que en algún canal, ¿no?, en el YouTube se ha hecho justamente de su postura con respecto a que si Jesús, ¿no?, el Hijo de Dios, ¿es Dios o no es Dios? Esto en realidad es muy sencillo. Lo hablaba con unos hermanos el otro día. La mayoría de los cristianos cree que Jesús es Dios. No es noticia ni es novedad. Vayan a los evangélicos, pentecostales, católicos, pregunten si Jesús es Dios. ¿Qué les van a decir? Que sí. ¿Por qué adoran a Jesucristo? Porque es Dios. Ahora, si ellos tuvieran que adorar a Jesucristo por ser no Dios, sino el Hijo unigénito de Dios, ¿le adorarían de igual manera? Muchos, no todos, porque no podemos generalizar, pero muchos probablemente no estarían dispuestos a rendirle el homenaje que el unigénito Hijo de Dios se merece. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que adorar a Cristo por ser el Hijo unigénito de Dios. Es Dios como el Padre, en el sentido de que es divino como el Padre. La Biblia lo llama Dios fuerte, claro, Dios fuerte, Padre eterno, pero cuando se usa la palabra Dios, es Dios fuerte, Dios sobre todas las cosas, Dios manifestado en carne, Dios con nosotros. Se usa la expresión Dios. Pero ¿qué tendríamos que decir de Cristo cuando Cristo dice del Padre, tú eres el único Dios verdadero? ¿Jesús estaría quitando la divinidad a sí mismo? ¿Verdad que no? Cuando Pablo dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, ¿Pablo le estaría quitando la divinidad a Cristo? ¿Verdad que no? Entonces, lo que nosotros predicamos, o personalmente yo predico, es que hay un solo Dios y que ese Dios nos manda a adorar a su Hijo, por ser Hijo, no por ser el único Dios, porque los unicitarios y los trinitarios creen que Jesús es Dios, por diferentes razones. Pero la Biblia nos manda, Dios nos manda que adoremos a su Hijo, y lo dice así el Salmo capítulo 2, honren al Hijo, honren a mi Hijo. Y después lo dice en el Nuevo Testamento, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Nadie puede venir, dijo Jesús, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces, toda la Biblia, de tapa a tapa, nos declara de que el Hijo tiene que ser honrado por el hecho de ser Hijo. ¿Por qué comenzó el conflicto en el universo? Porque Lucifer no quiso honrar al Hijo. Entonces, si yo salgo por ahí a predicar Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, que está bien, está correcto y técnicamente es correcto y está bien, ¿qué diferencia voy a estar haciendo con las demás religiones? Absolutamente ninguna. Nosotros tenemos que salir a proclamar que de tal manera amó Dios al mundo, hay un Dios que dio a su Hijo unigénito. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar, aunque a veces
nos tachen de negar la divinidad de Cristo, lo cual sabemos que es una mentira, una difamación. Muy bien, muchas gracias, Emanuel. Ahí está también la respuesta. Tenemos pregunta entonces ahora del público. Hermana Rosita, así es. Bueno, buenas tardes, feliz sábado para todos. Bueno, ya se está poniendo el sol, pero hermanitos, quería hacerle una pregunta así concreta, que es la pregunta que creo que todos nosotros queremos hacer y no nos animamos a hacer. Es la siguiente: nosotros como seres humanos, pecadores, ¿cómo logramos la victoria? La victoria que Cristo como ser humano logró, porque Cristo como ser humano nunca pecó. A nosotros ya vinimos pues dañados, ya venimos pecadores. ¿Cómo logramos la victoria? ¿Cuál es la parte humana y cuál es la parte divina? Algo así, hermanos, concreto, sencillo, porque aquí hay personas que son nuevitas, que son bebitos, y quiero que lo entiendan en una manera sencilla, que nosotros como seguidores de Cristo, ¿cuál es la parte nuestra? ¿Cuál es la parte de Dios? Sí. La Biblia no es complicada. Una vez en una visita que me hicieron en Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, le pregunté a los hermanos que estaban allí, ¿quiénes están dispuestos a morir por Cristo? Y no supieron qué responder. Pero es que si no aprendemos a morir cada día, nunca derrotaremos el pecado. Porque nuestro yo es el que nos lleva a pecar. Entonces tenemos que aprender a matar a nuestro yo diariamente para que Cristo pueda crecer, vivir y crecer en nosotros cada día. Y a medida que vayamos creciendo en Cristo, el pecado cada vez nos dominará menos, hasta que un día nos daremos cuenta que ya no tiene ninguna fuerza en nosotros. Cada día muero para resucitar juntamente con Cristo a una nueva vida. Aprendamos eso, que es fácil o difícil, depende de cuánto interés pongamos nosotros en eso, pero no es difícil la respuesta, es fácil. Es difícil llevarla a cabo, pero la respuesta es fácil. Muy bien, sí, claro. ¿Puedo agregar alguna Gracias. cosita? Hay muchos pasajes, ¿no?, en la Biblia, pero uno que siempre lo guardé en mi corazón, creo que está en el Salmo 119, no me recuerdo ahora, pero dice básicamente: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra... Porque la pregunta que ella hace, ¿no?, dice, para vencer el pecado. Entonces dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Jesús lo pone en otras palabras: permaneced en mí y yo en vosotros, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, a veces nosotros hacemos el camino inverso. ¿Cuál es el camino inverso? Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos pecados existen? Muchos, ¿verdad? ¿De cuántos pecados deberíamos cuidarnos? De muchos. Ya con los 10 mandamientos ya tenemos ahí 10 pecados, pero hay muchos pecados de los cuales deberíamos cuidarnos. Imagínense si hiciéramos una lista de todas las cosas malas de las que deberíamos cuidarnos. Nos volveríamos locos y fracasaríamos, de hecho. Ahora, ¿qué pasa si en vez de preocuparnos por no pecar, nos preocupamos por permanecer? Es decir, en vez de 100.000 preocupaciones, una preocupación. Es decir, estar en la presencia de Cristo. O sea, si Cristo está, es imposible, según dice Juan, el que tiene la simiente de Dios es imposible y no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. O sea, nuestra única tarea es permanecer. Ahora, hay una ilustración muy bonita que da Elena G. de Guay en El Camino a Cristo, que yo le recomiendo a todos los que son nuevitos que lean El Camino a Cristo, porque justamente explica lo que es el proceso de la santificación, que es la salvación y la santidad. Y ella dice lo siguiente: vamos a suponer que yo me entrego a Cristo. ¿Cómo sé yo que realmente estoy cambiando? ¿Me voy a dar cuenta que estoy cambiando? En realidad no.
no me voy a dar cuenta yo, pero sí se van a dar cuenta los que estén alrededor. Entonces da un ejemplo Elena G. White muy sencillo. Si yo planto un arbolito, voy y compro un arbolito y lo planto ahí. Lo riego, le pongo lo que necesita, tiene acceso al sol, tiene todo lo que necesita. ¿Me siento yo al lado del arbolito a esperar a ver que crezca? No, yo simplemente yo no me preocupo por el crecimiento, porque el crecimiento ¿quién lo da? Lo da Dios. Lo único que yo me preocupo es que tenga las cosas necesarias. ¿Qué son las cosas necesarias? La presencia de Dios. Lectura de la Biblia y orar. O sea, buscar a Dios en oración, contemplarle, caminar con Él, porque somos transformados por contemplación. Cuanto más tiempo paso con Cristo, más me parezco a Cristo. Entonces, ¿cuál es la única preocupación de los que son nuevitos en la fe? Y de todos en realidad, porque tenemos que volver a ese primer amor. ¿Cuál es nuestra única preocupación? Que no falte el alimento, que no falte los nutrientes. El crecimiento lo va a dar Dios y nuestro carácter va a ir siendo transformado de gloria en gloria a imagen de quien contemplamos. Si contemplamos a Cristo diariamente, nos vamos a ir pareciendo más a Cristo. Si Cristo vive en nosotros, es imposible que pequemos. Cada vez que pecamos es porque voluntariamente nos separamos de Cristo. Y le decimos a Cristo, Cristo, hasta acá me acompañaste, ahora voy yo solo. Pero si Cristo está, dice la Biblia que es imposible que pequemos. Amén, muy bien. Y dice también las Escrituras, todo lo puedo en Cristo, ¿no? Y eso es así, también vencer el pecado. El Señor Jesucristo nos ayuda. Gracias, Emanuel, gracias, hermana Rosita, también por la pregunta. Pregunta del público, y bueno, es un 2 en 1 aquí. Y vamos a pedir ayuda justamente. Relación entre domingo y Trinidad y relación entre la Trinidad y la adoración a María. Sí, es un 2 en 1. Puedo arrancar diciendo algunas cosas nada más, pero son datos históricos que ustedes pueden corroborar. La Iglesia Católica fue la que instituyó la doctrina de la Trinidad a través de sus concilios, a través o sea, los concilios que se celebraban sostenidas por el Estado, por el gobierno, que en aquella época eran los emperadores romanos. Constantino fue el primero, ¿sí? Y ese mismo emperador Constantino, que fue el que patrocinó ese concilio que dio por finalidad la Trinidad, fue el primero, por ejemplo, que dictó una ley dominical. Él hizo un decreto para que todos guarden el venerable día del sol. O sea, Constantino, el mismo que mandó guardar el domingo, el mismo que patrocinó la institución de la Trinidad en la Iglesia Católica. Y ambas cosas, como dijo el hermano Daniel, se impusieron por la fuerza. Y después hay registros posteriores en Estados Unidos, donde hay leyes azules, leyes dominicales en Estados Unidos. ¿Cómo? Breaking Rich Bill. Okay, eso que él dijo, que son leyes dormidas que se dicen, pero que son leyes que penalizan a los que violan el domingo. Porque recuerden que muchos que vinieron de Europa eran puritanos, bueno, protestantes, pero que traían mucho del anglicanismo o traían mucho del romanismo todavía. Impusieron leyes dominicales en Estados Unidos en las colonias y hay leyes que están vigentes, y algunas de esas leyes también prohíben hablar en contra de la Trinidad, con penas de multas, con penas de castigos corporales, incluso pena de muerte, para el que transgreda 3 veces la violación de hablar en contra de la Trinidad. O sea, la misma ley que prohíbe trabajar en domingo en Estados Unidos prohíbe hablar en contra de la Trinidad. O sea, yo no puedo establecer una relación absolutamente bíblica, pero históricamente vemos que son doctrinas emparentadas. En una publicación adventista, en la Review Herald, creo que lo publicó el pastor Jaime White, en su época se le hizo una pregunta, se puso unas preguntas que se le hacían a un sacerdote, una entrevista a un sacerdote. Entonces el entrevistador le pregunta al sacerdote: ¿cómo sabemos que la Iglesia Católica tiene autoridad sobre la Biblia? Entonces el sacerdote responde: porque hemos transferido la santidad del sábado al domingo. El entrevistador pregunta nuevamente, que esto es algo que muchos adventistas no conocen. Esa misma entrevista sigue. El entrevistador pregunta nuevamente: ¿cómo más se puede mostrar que la Iglesia Católica tiene autoridad sobre las Escrituras? Entonces él dice: con la doctrina de la Trinidad,
que no tiene sustento bíblico y que se acepta por tradición de la Iglesia Católica. Eso fue publicado también en una review en Herald. Entonces ahí tenemos algunos precedentes que relacionan la Trinidad con el domingo. ¿Sí? Y el tema de la Virgen María es un tema difícil, muy difícil, porque la Iglesia Católica astutamente, o Satanás astutamente, ha implantado la figura de la Virgen María como una madre de la humanidad. Y ha desplazado con eso a Cristo, que esa era la intención, desplazar la figura de Cristo y suplantarla por la de la madre de Cristo. Entonces, si ustedes han prestado atención alguna vez a las pinturas desde el medioevo hasta nuestros días, Cristo es representado en la religión católica como alguien que no puede tomar ninguna decisión por sí mismo, porque o está clavado en la cruz o es un bebé en brazos de su madre. Si está clavado en la cruz, no me sirve. O sea, no puede responder nada, está clavado en la cruz. Si está en los brazos de su madre, no puede hacer nada tampoco. Depende de su madre. Entonces, esa figura de ternura de la madre es muy poderosa en la mente de las personas. Y ese es un gran problema para los que no somos católicos, porque explicarle al católico esto sin ofenderlo es muy difícil. Entonces, la adoración de la Virgen María es el sustituto de la adoración de Cristo. Si ustedes presten atención, por favor, en el rosario, por ejemplo, hay algunos Padre Nuestros, no sé cuántos, pero son pocos, 10 más o menos, y el resto son 60 Ave Marías. O sea, las oraciones son a María 60 veces, al Padre 10 y ninguna al Hijo. ¿Quién está adorando la Iglesia Católica? A la Virgen María. La Iglesia Católica se dice cristiana, pero en realidad es mariana. Ellos prefieren hablar con María antes que hablar con Jesús. Y a Jesús no lo presentan como nuestro Redentor, sino como un personaje secundario al cual la ternura de su madre tiene que ir a convencer para que despliegue algún milagro. Y ese es el gran problema que tenemos en nuestra actualidad. La figura de la Virgen María apareciendo y haciendo milagros, la Virgen de Madujorje, de Guadalupe, la Virgen de Luján, la Virgen de Lima, ¿cuál es? ¿Santa Rosa de Lima es? Vírgenes por todos lados reemplazando a Cristo. Ese es el gran engaño, parte del gran engaño, ¿no? Satanás siempre ha tratado de suplantar a Cristo dentro del plan de salvación. Al final termina siendo María la corredentora. Una cosita que quisiera agregar a la pregunta es que la doctrina de la Trinidad plantea, la Trinidad en el catolicismo, que 3 personas forman un ser, forman un Dios. O sea, las 3 personas, según la doctrina de la, no me acuerdo cómo se llama ahora la palabra que ellos utilizan, ellos son consustanciales, o sea, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no como 3 personas divinas separadas. Y ellos hacen mucho énfasis en esto. No hay separación, es como si fuera un solo ser con 3 personas adentro, no 3 seres, un ser con 3 personas. Así es, ¿cómo es? Homostasis. Exactamente, es una palabra griega, ¿sí? Que ellos buscaron para tratar de explicar esta unión. Entonces, para ellos, Jesús no es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Y si María es madre de Jesús, ¿María es madre de quién? María, ¿ustedes escucharon alguna vez decir a un católico María, madre del Hijo de Dios?
Jamás. Por eso, muchos protestantes en las redes sociales ahora, evangélicos, trinitarios, están diciendo que María realmente es Madre de Dios, porque cuando Cristo se encarnó, nunca dejó de ser ese único Dios verdadero. Fíjense qué importante es esto, ¿no? Entonces, ahí hay una relación muy estrecha. Cuando aceptamos la Trinidad, María no es madre del Hijo de Dios, sino que es madre de Dios, y así es reverenciada. Lo último, por eso tuvieron que inventar la Inmaculada Concepción de María. O sea que María nació sin pecado. Para poder concebir a Cristo sin pecado, María nació sin pecado. ¿Y cómo hizo la Madre de María para concebir a María sin pecado? Tendría que haber nacido ella también sin pecado, con lo cual la madre o la abuela de María también tendría que haber nacido sin pecado. Ustedes saben hasta dónde nos lleva esto, hasta Eva. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Y tenemos otra pregunta ahí. Ok, a ver, ya la hora la tenemos un poco avanzada. Tenemos 2 preguntas del público y 2 preguntas más de la gente aquí en el chat. ¿Ok? Tenemos a nuestro hermano ahí atrás. ¿O usted fue primero, hermano? Disculpe. ¿Sí? Ok. Por favor, si le pueden pasar Ok. Pásalo por aquí. El micrófono, por favor, allá. Gracias. Sí, el micrófono allá. Gracias. ¿Está encendido? Hola. Ayúdale, por favor. Todo hacia arriba. Eso es, ya está. Bien, queridos hermanos. Bien, estamos hablando acerca de la doctrina de Trinidad, ¿verdad? Bien, quiero hacerles una pregunta, pero es algo de historia, ¿ya? En el año 1926, hacia el año 1928, cuando a Leroy Fromm le dijeron la Universidad de Andrews que predicase acerca del Espíritu Santo. Y Leroy Fromm declara en su libro Movimiento del Destino, cuando se fue a las fuentes de los escritos de la hermana Elena, no encontró ninguna pista, ningún párrafo que hable acerca de la Trinidad, se puede decir, ¿no? O de las 3 personas. Entonces, él mismo lo declara haciendo ver de que se fue a otras fuentes fuera de la fe. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que ahora encontramos los escritos? Perdón, ¿cuáles escritos? De los 3 poderes, los 3, porque eso no encontró. O sea, ¿qué opinión tenemos acerca de los escritos de Elena de White cuando ella menciona 3 poderes, 3 dignatarios? Sí, claro, en realidad dice que Leroy Fromm no encontró esas citas, pero ¿cómo es que ahora están? En realidad creo que la pregunta, sí. O sea, está asumiendo que Leroy Fromm no encontró esas citas. Por ahí le podrías responder que has hablado sobre ese tema. Sí, Tal vez el hermano no comprendió bien cómo fue la situación de Leroy Fromm. Lo que Leroy Fromm dice es que él había preparado unos seminarios acerca del Espíritu Santo y los estaba compartiendo en todo Estados Unidos. Entonces le pidieron que escribiera un libro al respecto para beneficio de la iglesia. Él empezó a escribir buscando referencias entre los pioneros. Él no dice entre Elena de White, él dice entre los pioneros. Y se dio cuenta que no había citas referidas a eso entre los pioneros. Entonces se concentró solamente en citas de Elena de White.
El pastor John Knight, que fue editor de revistas y escritor también, él reconoce una cosa y dice así: en cuanto al Leroy Fromm, tenemos que tener cuidado con lo que él escribió, porque era muy hábil para hacerle decir a la gente lo que la gente no había dicho. Y él lo había conocido personalmente a Leroy Fromm, pues fueron contemporáneos, solo que el pastor Knight era mucho más joven que Leroy Fromm. Leroy Fromm murió en 1974, más o menos. Cuando Leroy Fromm murió, antes de morir, le pidió a su hijo, y este es el testimonio del hijo de Leroy Fromm, que le alcanzara todos sus archivos, cuando él estaba en su lecho de muerte, Leroy Fromm. Y cuenta el hijo que empezó a sacar documentos y empezó a quemarlos. Entonces, el pastor John Knight, que cuenta esto, después de haber hablado con el hijo de Leroy Fromm, dice, eso es muy raro que un historiador como Leroy Fromm haya hecho eso, porque él sabe que la documentación es muy útil para futuros investigadores. Sin embargo, Leroy Fromm quemó muchos documentos para que no se supiera qué es lo que él en realidad había encontrado. Tenemos citas de Elena de White que están escritas en sus libros después de su muerte y uno solo durante su vida. No he podido conseguir la versión original, o sea, la primera versión en inglés del Deseado de toda la gente. No la he podido leer. Pero hay una cita de Elena de White donde habla del Espíritu Santo que Cristo habría de enviar, y ella dice definidamente en esa misma cita que el Espíritu Santo es Cristo. Pero tanto en evangelismo como el Deseado de toda la gente está recortada. En Manuscript Release, o sea, manuscritos liberados, la cita aparece completa y dice, el Espíritu Santo es Cristo. Pero no aparece en el Deseado de toda la gente y no aparece en el libro del evangelismo. Esa parte, esos dos renglones, están cortados. Cuando algo así está recortado, habla de mala fe. Alguien tuvo mala fe. Y gracias a Dios pudimos encontrar la cita original en Manuscript Release. ¿Qué quiere decir Manuscript Release? Son manuscritos que permanecieron ocultos dentro de los archivos de la Asociación General del White State, en realidad, permanecieron ocultos durante 100 años y que fueron liberados gracias a que Dios permitió, le dio la capacidad a ciertos hackers, que entraron electrónicamente a los archivos, copiaron todos los manuscritos y le dijeron a la Asociación General, miren todo esto que tienen oculto acá que ustedes no han publicado. O lo publican o lo publicamos nosotros. Entonces, lentamente la Asociación General el White State fue liberando, Manuscript Release quiere decir eso, manuscritos liberados, fue liberando libro tras libro. Hay muchos tomos que están ya hechos y en español solo hay 2 o 3 que están traducidos. Lo mismo que pasa con muchos escritos de Elena de White que no están traducidos. Pero en esto podemos ver que hubo una mala fe, que hubo una mano metiéndose ahí, que no estuvo solo Leroy Fromm, sino también que estuvo acompañado por Roy Anderson, otro compinche, otro cómplice que estuvieron metiendo mano en los escritos de Elena de White. Así que, ¿podemos tener confianza en los escritos de Elena de White? Sí. Los que son controversiales, vayamos a ver las citas originales y no las que están recortadas. Esto es lo que puedo decirle, que Leroy Fromm no encontró entre los pioneros adventistas ninguna referencia a la Trinidad, ni a la obra del Espíritu Santo como un tercer componente de la Trinidad. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante realmente lo que nos acaba de compartir, hermano Daniel. Aquí nos están haciendo una pregunta.
que se pueda comentar acerca de la Trinidad. Lorena nos pregunta esto. ¿Cómo es que la Trinidad resulta siendo la columna vertebral de la Iglesia Católica o de la fe católica? Puedo dar una pequeña impresión nada más, después les paso si ustedes quieren aportar algo. Como decíamos hace un rato, la doctrina de la Trinidad, bueno, lo dijo también el hermano Daniel, es algo ilógico, es algo que se impuso por la fuerza y que es una evidencia de la autoridad de la Iglesia Católica sobre las Escrituras. Cuando le preguntaron al sacerdote qué evidencia hay de que ustedes tienen autoridad sobre las Escrituras, él dijo, cambiamos el sábado al domingo y la Trinidad, que no tiene sustento bíblico. Hace poco un pastor estuvo presentando algunas citas, presentó una cita de una enciclopedia católica que decía que todos los sabios y eruditos concuerdan en que no hay una doctrina de la Trinidad explícita en la Biblia, y después presentó un comentario de la Review o de la revista Adventista, donde un pastor dice lo mismo, ¿no? De que no hay una explicación de la Trinidad en la Biblia, pero que sus autores la dan por hecho, que eso entre comillas yo lo diría que lo dan por hecho, pero bueno, básicamente él puso dos fuentes, ¿no? De que no hay sustento en la Biblia. Lo que se jacta la Iglesia Católica es de poder cambiar las leyes de Dios, de alterar la palabra de Dios y de imponer sus propias costumbres. En ese sentido, veo yo que la doctrina de la Trinidad es fundamento, porque si nos pueden llevar a aceptar algo que es contraintuitivo, contra nuestra inteligencia, contra las Escrituras, nos pueden enseñar a guardar cualquier cosa que no esté en las Escrituras, ¿no? Y que de hecho fue una de las primeras cosas que se impuso por la fuerza. Claro, el tema es que la Iglesia Católica impone hasta el día de hoy por la fuerza sus enseñanzas. No se basa en la Biblia. La Biblia no es el libro más importante. Para la Iglesia Católica la Biblia es un libro más que tiene tanto valor como los libros de sus fundadores. Ellos le llaman la patrística, los fundadores de la Iglesia Católica. Y lo que han escrito esos padres de la Iglesia, de ahí viene la palabra patrística, es tan importante como la Biblia. No importa si lo que ellos escribieron contradice la Biblia, eso no tiene importancia. El desarrollo de la doctrina de la Trinidad demandó 1000 años. No fue el concilio de Nicea donde se estableció todo el concepto trinitario que tenemos, que la Iglesia Católica conoce hasta el día de hoy. Fueron varios concilios, y fíjense ustedes que en el año 1054, cuando la Iglesia Católica protagonizó el cisma de Oriente con la Iglesia ortodoxa, uno de los problemas seguía siendo la Trinidad, y otro de los problemas era la supremacía del Papa. Y eso fue en el año 1054. Y la doctrina de la Trinidad se extendió, evolucionando hasta el siglo XIII, por lo menos. Llevó mucho tiempo. A la Iglesia Adventista le llevó menos. En 60, 70 años ya se pasó de antitrinitaria a trinitaria. Muy bien, muchísimas gracias, queridos hermanos. Vamos con la última pregunta del público, por favor. El micrófono allá a nuestro hermano. Quisiera hacer la siguiente pregunta, queridos hermanos. Yo creo que se ha hablado bastante y hemos conocido bastante sobre la naturaleza divina de Cristo, pero yo creo que a más de uno o varios de aquí que estamos conocemos poco de la naturaleza humana de Cristo. Hizo mención la hermana que nosotros venimos pecadores, por lo menos yo entendí así. ¿Cómo Jesús pudo haber vencido? Porque si Jesús, o sea, para el concepto nuestro es que Jesús vino con una naturaleza, y eso es lo que enseña ahora la Iglesia Adventista. Justamente
es el concepto también católico que ha acogido la Iglesia Adventista con respecto a la naturaleza humana de Cristo. Se entiende que Jesús vino con una naturaleza completamente diferente a la nuestra y que por lo tanto, por haber nacido con una naturaleza de Adán antes de la caída, él no pudo haber concebido o haber pecado. Pero yo quisiera leer este texto, y muchos cogen este texto de Romanos 8:3, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dice semejanza, no es igual. Ese es en esta versión Reina Valera Gómez. Pero permítame leerles esta otra versión, es la Kadosh. Dice así: porque la Torá o la ley no podía ser por sí sola, porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara, lo hizo Jehová enviando a su Hijo como ser humano con una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Jehová hizo esto para tratar con el pecado y haciéndolo ejecutó el castigo del pecado en la naturaleza humana. Quisiera que nos ayuden con esto a aclarar el tema. ¿Jesús vino con naturaleza pecaminosa o vino con una naturaleza de Adán antes de la caída, una naturaleza perfecta? Si usted cree en Elena de White, tengo una cita de Elena de White que es muy clara. Y como siempre digo, lo que es más claro, no lo oscurezcamos. Dice así: Cristo colocó sus pies en las pisadas de Adán. ¡Qué amor! ¡Qué admirable condescendencia! El Rey de Gloria dispuesto a humillarse descendiendo hasta el nivel de la humanidad caída. Colocaría sus pies en las pisadas de Adán. Tomaría la naturaleza caída del hombre y entraría en combate para contender con el poderoso enemigo que triunfó sobre Adán. Vencería a Satanás y al hacerlo abriría el camino para la redención de todos los que creyeran en él, salvándolos de la ignominia del fracaso y la caída de Adán. Repito, tomaría la naturaleza caída de Adán y entraría en combate para contender contra el enemigo. La naturaleza caída, no la naturaleza anterior, la caída. Creo que es claro. Quisiera agregar una cosita. Esto es una cuestión de lógica. Vimos que Cristo es la escalera de Jacob. ¿Hasta dónde descendió la escalera? No podía faltar un peldaño, dice Elena G. White, en esa escalera. Otra cuestión. ¿Jesús vino a salvar a Adán antes de la caída o a Adán después de la caída? ¿Adán antes de la caída necesitaba un Salvador? Jesús tenía que tomar la mano del Adán caído, en todo caso. O sea, tenía que tomar nuestra naturaleza para poder reconciliarnos con el Padre. Amén. Muchas gracias. Por supuesto que no. Exacto, eso no quiere decir que Cristo haya pecado, ¿no? Por supuesto. Como que se enseña, ¿no? Que nacemos ya con pecado, ¿no? Y esto es obviamente creencia católica. Vamos a concluir, como dijimos, con una pregunta del chat, ¿sí? Hay varias preguntas, pero ya siendo que es la final, y por el sentido de urgencia de la pregunta, Melanie Aldana nos dice: necesito ayuda para ser libre de verdad. ¿Cómo podemos ser libres de la influencia demoníaca? ¿Cómo podemos ser libres del no solo acusador, sino también acosador? Porque también es, ¿sí?, Satanás. Y obviamente del pecado. La libertad es una elección. Nosotros elegimos ser libres o elegimos ser esclavos. Dios nos da esas dos posibilidades. No hay tres, hay dos posibilidades. Solo que Cristo vino a ampliar la posibilidad de la libertad, dándonos su vida para que nosotros tengamos la seguridad de que ese es el camino, la verdad y la vida eterna.
solamente siguiendo ese camino obtendremos la victoria. Solamente seremos libres tomados de la mano del que nos otorga la libertad. Y todas las preguntas son importantes. Esta pregunta es sumamente importante porque es la pregunta que está sacudiendo la mente y la vida de muchas personas que quieren ser libres, pero se dan cuenta que están encadenadas. Y no hay mejor forma de liberarse de las cadenas que volcarse en oración sincera y pedir el poder de Dios para que actúe en nuestra vida. Nuevamente, como la otra pregunta que habían hecho, la única solución es recurrir a Cristo con sinceridad. Cuando no hay sinceridad, no funciona. Solamente el querer nos da el hacer. Una cosita que quisiera agregar, hay un ejemplo en la Biblia donde Jesús entra a una sinagoga en sábado y hay un hombre endemoniado allí. La Biblia simplemente nos dice que ese hombre se paró y dijo, ¿qué quieres con nosotros? O algo así, alguna increpación, y Cristo sanó a ese endemoniado. Cuando ustedes leen esa historia en Ministerio de Curación, que de paso les recomiendo que lean esa historia porque habla acerca de la cura mental, porque los problemas que nosotros tenemos mentales son espirituales, y Cristo puede sanar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente. Elena G. de White da el ejemplo del endemoniado de la sinagoga. Y ella dice que cuando Cristo entró, el endemoniado, que estaba en una condición la peor en la cual puede estar un ser humano, o sea que ya no es dueño de su propia voluntad, dice que ese hombre vio entrar a Cristo y quiso pedirle ayuda a Cristo. Quiso clamar por liberación, pero que Satanás puso otras palabras en su boca. No le permitió pedirle ayuda y habló Satanás en lugar del cautivo. Pero Elena G. White dice que Cristo oyó la oración silenciosa. O sea que, conclusión, ningún ser humano está tan profundamente hundido que no pueda orar a Dios, aunque sus palabras no salgan, aunque no lo pueda expresar. Dios escucha la oración sincera, como dijo el hermano Daniel, y puede liberar a todos aquellos que crean y acepten a Cristo como Salvador. Yo le quiero decir a la hermana que haga la oración el día de hoy, pero que lo diga con voz audible: acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Que lo crea y que lo confiese con la boca, porque no es lo mismo, hermano. Si tenemos la posibilidad, este hombre no tenía la posibilidad, pero hizo el intento. Confiese con su boca que Jesucristo es su Señor y su Salvador. La Biblia dice que Satanás no puede confesar eso. Entonces, confesemos eso con nuestra boca, todos aquellos que estén siendo oprimidos por Satanás, y tengan la certeza de que Dios dijo: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Créanlo y acéptenlo, porque Dios lo ha prometido en su palabra. Amén, alabado sea el Señor. Muchas gracias, hermano Daniel. Muchas gracias, Emanuel, también. Quizás para finalizar, recordar lo que las Escrituras dicen: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas, la sanación, la liberación, y todo lo que como seres humanos necesitamos, no solamente para vivir aquí, sino también para el reino de los cielos, pues será añadido. Así que, queridos hermanos, gracias. Habíamos mencionado que esta sería la última pregunta, la última intervención. Ya estamos con las horas avanzadas. Yo sé que se han quedado con muchas ganas de poder preguntar, y yo creo que va a haber oportunidad en otro momento. ¿Puedo agregar algo? Esto no le pedí permiso a Carlos, pero lo agrego. Hermanos, nosotros estamos en deuda con ustedes. Queremos decirle que vamos a estar aquí, que se acerquen informalmente fuera de la reunión, agárrenlo a Daniel, agárrenlo a Carlos, agárrenme a mí, hagan todas las preguntas que ustedes quieran, que quizá quedaron en el tintero. Vamos a dedicarle el tiempo que necesita.